Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, Keilat Bao, y nos pueden encontrar en nuestras redes. Hoy día, cierto, estudiando la porción Yitro de Shabbat, eh, que nos habla, cierto, prácticamente de la civilización, cómo construir una sociedad más justa y una sociedad también donde la justicia, porque una sociedad justa no significa una sociedad más igual, sino que una sociedad justa donde todas las personas sean tratadas igual, de la misma manera, ¿cierto? Frente a la ley y que cada persona tenga la posibilidad, ¿cierto?, de adquirir o encontrar, ¿cierto?, la justicia mientras la busque. Moshe no solamente fue un gran maestro, un gran profeta, fue un gran legislador para el pueblo de Israel, ¿cierto?, el día de la Torá. Pero la justicia, la Torá fue dada para todos, pero no todos tenían la misma Torá, por así decirlo, que debían aplicar, sino que ésta se distribuía en medio del pueblo a través, ¿cierto?, de sus cargos de responsabilidad, de incluso su tribu o de su condición. Es decir, justicia no es, como les decía, em, que haya mayor justicia, ¿cierto? No quiere decir que para que todos tengamos que ser, ¿cierto? Que se nos aplique lo mismo a todos, sino que dentro de la categoría que tenemos que actuar, ¿cierto? La justicia se aplica. Lamentablemente, cuando una persona establece, ¿cierto?, lo que es la justicia, pasaba lo que pasaba con Moshe, estaba todo el día parado ahí, tratando, ¿cierto?, de impartir justicia en los casos que le traía a la gente. Pero bueno, esto tampoco era la mejor opción, finalmente, ni para Moshe ni para el pueblo. La gente tiene que poder acceder, ¿cierto?, a justicia. Bueno, hablemos un poco en el resumen de la parasha, para entrar en el tema. Yitro trae a la esposa de Moshe, ¿cierto? Su suegro. Yitro es el suegro de Moshe, trae a su esposa y a sus dos hijos para que se unan en él en el camino en el desierto, ¿cierto? El camino a Israel. Y en efecto, cuando se acerca a Yitro, manifiesta, ¿cierto?, lo que él había visto, escuchado, y él también manifiesta la creencia en el Dios de Israel, el Dios de Moshe, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?, de Israel. Y él manifiesta que cree absolutamente en lo que ha pasado, y él es verdadero Dios, realmente, ¿cierto? Sabemos que alguien observa las obras, las maravillas, los ve, lo oye, es testigo, ¿cierto? Ya sea si no fue visual, auditivamente, de estas cosas. Él creyó, por lo tanto, en el Eterno. Más adelante, Yitro observa cómo Moshe a diario, ¿cierto?, administraba el pueblo como su líder, pero también como un juez y un maestro, y le aconseja que aprenda a delegar responsabilidades que, que atribuya, ¿cierto?, a otros una jerarquía para administrar, ¿cierto?, entre los diferentes niveles del pueblo. Es decir, que haya una jerarquía donde pueda impartirse justicia de una manera, ¿cierto?, más efectiva. No decimos, ¿cierto?, que los jueces que designaría Moshe tuvieran el nivel de Moshe, pero sí, al menos, ¿cierto?, podrían administrar mejor la justicia. Y ese mismo hecho, ¿cierto?, de administrar mejor la justicia, significaría que estos jueces cada vez serían más cercanos a Moshe. De hecho, verían más casos que Moshe. A la larga, ¿cierto? Se experimentarían, serían más diestros en la justicia. Eso ayudaría, ¿cierto?, a una sociedad más justa, donde no se centre todo en uno. Bueno, y le dice que busque administradores de esta justicia, gente realmente que tuviera mérito. Esto le permitiría, ¿cierto?, a Moshe librarse, o liberarse, mejor dicho,
de algunas responsabilidades que requisiesen su atención de manera que no fuera tan necesaria, ¿cierto? Moshe escucha el consejo de Yitro. Moshe no solamente estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto para servir a Dios. El propósito de Dios era entregarles una Torá, una constitución, por así decirlo, para que Israel fuera una nación. Y como nación tendría, ¿cierto?, que tener un orden. Tendría que ser una sociedad bien administrada, ¿cierto?, con un orden. Entonces Moshe entiende, en otras palabras, que Israel ya era un pueblo en potencia, una nación. No solo era un pueblo que estaba en el desierto, ya era una nación. Estaba siendo una nación. Se estaban constituyendo, se estaban organizando. Moshe empieza a actuar entonces mirando hacia el futuro. Gracias al consejo de Yitro. Aquí comienza, ¿cierto? Más adelante, la preparación a la revelación que tiene Moshe, ¿cierto? En el Ar Sinai, en el monte Sinaí. Corría, ¿cierto? Los días de Sivan. Habían estado ya en el desierto más de 40 días. Y Hashem le dice a Moshe que le diga a la nación que son un reino de sacerdotes. Una nación santa. Son un reino de sacerdotes. Pueblo escogido. Y los sacerdotes ministran, ¿cierto? Para acercarse a Dios, para apegarse a Dios. Es decir, quiero que toda la nación aprenda a cómo, ¿cierto?, acercarse a mí. Un reino de sacerdotes, gente que está cercana a Dios, cercana a la voz de Dios. Como dijera Moshe, si fuera por mí, dentro de lo posible, que todos profetizaran, que todos pudiesen, ¿cierto?, hablar palabra de Dios profética, que todos estuvieran cerca de Dios. Él le dice a Moshe, dile al pueblo que son un reino de sacerdotes, gente que buscaba la presencia de Dios, se acercaba. Y esta era la visión, ¿cierto?, del mundo antiguo del sacerdote. Y a través de cierto significado en un rito, entendía lo que era acercarse a Dios. Son un reino de sacerdotes. Y hemos estudiado nosotros, ¿cierto?, de que cada mandamiento, cada instrucción es para acercarse a Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios. ¿Cómo se dice en hebreo? Korbanot. ¿Qué significa korbanot también? O karev, ¿cierto? Es acercarse en hebreo. Son formas de acercarse a Dios. Son un reino de personas que tienen que estar cerca de Dios. Moshe le cuenta al pueblo, ¿cierto?, a la nación, lo que Dios espera de ellos. Y ellos responden, todo lo que el Eterno nos ordene, lo haremos. Naaseh v'nishma. Además, se le ordena a Moshe que le diga a las personas que se preparen también, sumergiéndose en las aguas, ¿cierto? Ellos y su ropa en una mikveh, ¿cierto? Y que fueran separados incluso de sus cónyuges durante 3 días, cuando viniera, ¿cierto?, la revelación de Dios en el monte Sinai. El monte Sinai debía estar cercado para que ninguna persona o animal pudiese acceder a la montaña hasta que el sonido, ¿cierto?, de la bocina, el estruendo, ¿cierto?, sonara en aquel monte. En ese tercer día, en efecto, ¿cierto?, hubo relámpagos, truenos y un sonido, dice, del shofar. El monte Sinaí se llenó de nubes, humo y fuego, como si fuese un huracán, un incendio, como si fuese un estado de alerta, ¿no? Bueno, la gente cuando escucha eso, la gente tiene que alejarse. Cuando escucha bocina, cuando escucha de todo eso, hay humo y lamentablemente nosotros vemos esto. Y en el mundo se ve cada año en el verano mucho incendio. Triste, ¿cierto?
Pero lo que hace la gente cuando ve esto se aleja de esos lugares que son peligrosos. Pues el pueblo de Israel se le estaba pidiendo que no se alejara, que estuviera a cierta distancia, pero que no se alejara y que no tuviera temor. Pero el pueblo estaba aterrado por todo esto. Había una nación llena de temor y temblor a los pies del monte Sinai. El Eterno convoca a Moshe para que ascienda al monte y le ordena, ¿cierto? También que le recuerda a los hijos de Israel que nadie suba durante ese momento. Está ahí y luego desciende cumpliendo la instrucción del Eterno. Mientras que estuvo allí, ¿cierto? El Eterno habló los sacerdotes de los 10 mandamientos a todo el pueblo. Todo el pueblo escuchó mandamientos, los 10 enunciados, las 10 palabras, las 10 conversaciones. Y en la última aliada de la parashá se describe la reacción del pueblo ante esta revelación. Dice que escucharon hablar a Dios en ese momento. Y esta, cierto, es la palabra profética más firme, más segura de toda la Biblia. Fue cuando Dios habló en el monte Sinai. Escucharon la voz de Dios. La gente escuchó hablar a Dios. Recibieron una revelación que los llevaría, ¿cierto?, a ser todo el pueblo testigo de esto. Todo lo que vendría después sería, por así decirlo, una evocación de este acontecimiento. Ya sea la voz de los profetas, salmos, los escritos y la posterior venida del Mesías, evoca, ¿cierto?, cómo el pueblo escuchó las palabras de Dios en este momento. Que recibieron la Torá en medio de ellos. Bueno, este es uno de los fundamentos, ¿cierto?, de la Biblia o del judaísmo. Dios habló a todo un pueblo, a una nación, lo oyeron y fueron testigos. Millones de personas. Sí, es como, ¿cierto?, se sella el pacto y la relación entre Dios y ya no solo Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y toda la nación. Testigos de esto. Sí, ¿cierto?, de grande es la porción. Hablemos un poco de los 10 enunciados. Si nos preguntamos 10 enunciados, ¿cuál podría ser el primero? ¿Cuál debería ser el primero? ¿Por dónde comenzar los 10 enunciados? ¿Por dónde constituir los enunciados más grandes, ¿cierto?, y principales de Dios para la vida de la gente? ¿Cuáles podrían ser? Alguien podría decir, bueno, hay que comenzar desde el inicio, que tenemos que creer que hay un Dios, que Él creó todas las cosas, es la causa de la existencia, es la base de nuestra fe. Si no creemos en Dios no hay nada. ¿Por qué entonces los 10 mandamientos no comenzaron con decir que hay que creer en Dios? Pues no es necesario ordenarlo. Semejante creencia es obvia y evidente por sí misma. De hecho, la Biblia tiene esta postura, ¿no? Solo lo niegan gente que no entiende, no conoce. ¿Quién podría creer que el mundo se hizo al azar? ¿O que no existe la posibilidad de que alguien haya hecho todas las cosas? Pero aún así, Dios nos dio libre albedrío. Creer o no creer depende de nosotros. Por lo tanto, el primer paso dentro de la fe es creer. Pero creer es algo nuestro. Nadie está obligado a creer, ni está ordenado, ¿cierto?, dentro de la Torá a creer en Dios. Obviamente tenemos que creer en Dios, pero no nos obligó, somos libres de escoger esto. Pero si creemos en todo lo demás, tenemos que creer en Dios. Bueno, Dios supervisa todas las cosas y se involucra también en los pequeños asuntos del mundo. Es verdad.
Dios tiene con su providencia divina, ¿cierto?, el control de todas las cosas. Pero a veces no es tan obvio. Hay muchas personas que se resisten a esta obviedad, que Dios existiera. Algunos plantean que Dios es una fuerza, una energía, que hizo a lo mejor el mundo y después se fue, se despreocupó. No es que está siempre presente, tampoco podemos comprobarlo científicamente. Hay muchos que se niegan, ¿cierto?, con, con firmeza a la existencia de Dios. Pero era necesario establecer una condición previa para una sociedad estable. De hecho, pensemos, inclusive puede haber judíos o gente de Israel que no creyese en Dios. Nació, vio todo esto, fue descendiente, pero a lo mejor no creía en Dios. Hubo gente, hay gente y seguirá habiendo gente así. Por lo tanto, para generar una sociedad estable, el Eterno comienza los Aseret Dibrot, 10 enunciados, con una declaración principal. Él fue quien de hecho los colocó en la historia de la humanidad a Israel, los sacó de Egipto para llevarlos al monte Sinai y los llevaría a la tierra prometida. Pero sobre todo que los sacó de la esclavitud a la libertad. Esto es crucial. Nada es más importante para el comportamiento moral que la creencia que uno debe responder a alguien o ante algo superior, o que hay algo que supervisa todas las acciones. Es decir, Dios te sacó de Egipto. Alguien puede decir, yo no puedo ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios. Nunca lo he visto, nunca lo he oído, nunca lo he sentido. Ah, pero el pueblo de Israel se constituyó como una nación, una sociedad. ¿Por qué? Porque Dios te sacó de Egipto. Te sacó de la esclavitud a ser un pueblo. Dios te colocó en la historia. Tú puedes decir, yo no creo. Pero el hecho es que Dios te colocó allí. Tú eres un descendiente del pueblo de Israel. Dios te sacó de Egipto. A tus padres, ¿por qué estás aquí? Porque Dios te sacó de Egipto. Puedes decir creo o no creo, pero lo cierto es que estás aquí porque Dios te sacó de Egipto. Y eso se establece, ¿cierto?, como una sociedad. Éramos esclavos, hoy día somos un pueblo libre. Nacimos, todo el resto, ¿cierto?, de Israel que iban a nacer, nacieron para ser libres. Que Dios nos sacó de Egipto. Y nos dio algo mayor y superior a todas las cosas. Dios nos sacó de ahí. Y si Dios fue, Dios nos exige un comportamiento moral superior. Hay alguien que está por sobre nosotros. Tal vez no creas en Dios, pero lo cierto es que estás aquí tampoco por tu voluntad, sino porque otro, en su voluntad, permitió que tú estuvieras acá. Los 10 enunciados continúan brindándole, cierto, a la humanidad las herramientas para una sociedad estable. Y cada uno no podría considerar quizás por sí mismo sin una invitación divina. ¿Cómo nos organizamos en una sociedad? ¿Es un acto espontáneo? ¿Podría haber una sociedad estable si nadie creyese en Dios? Preguntémonos esto. ¿Existe alguna sociedad que pueda vivir en la estabilidad y que nadie crea en Dios en esa sociedad? ¿O que nadie crea que tiene que haber un orden superior? ¿O que haya un orden superior de las cosas morales establecidas o consensuadas? ¿Y por qué esas fueron consensuadas y no otras? Como para decir, no, no puede haber sociedad sin, sin Dios. O incluso aquellas sociedades que se establecen en una creencia, ¿cierto?, en un Dios. La última palabra de esas sociedades la tiene un Dios, el que los gobierna, el que decide lo que deben hacer o no hacer, comer o no comer, transar o no transar. Aquellos que quieren gobernar como si fueran Dios. Siempre hay una
condición superior que es compartida, ya sea a través de la imagen de alguien, una persona o de una ley general consensuada, a lo que le llaman un pacto social. Pero tiene que haberlo. No puede haber, cierto, una conciencia de cómo debemos vivir esta vida en sociedad si no hay un común acuerdo. Y alguien no lo establece. Bueno, incluso aquellos que creen en Dios pueden cometer el error de pensar que Dios gobierna a través de intermediarios. Dios gobierna a través de intermediarios. Es decir, que la voluntad de Dios no gobierna todo inmediatamente. Hay gente que podríamos llegar a creer en un error fatal como este, que Dios no gobierna todas las cosas. En realidad, hay unos, por ejemplo, pongamos el caso de Moshe. Alguien podría creer, el que es juez de 10 gobierna sobre los 10, pero no Moshe, porque Moshe no está viendo. El que gobierna en 50, él gobierna entre 50, pero no. Y en todos los de 10 y toda la gente, pero no Moshe, no Dios. Y el de 100 y el de 1000 gobiernan sobre el resto y Dios no gobierna. Y Dios no imparte justicia. Y si bien es cierto que Moshe distribuyó y delegó, cierto, la responsabilidad que tenía, o la atribución que tenía, Moshe seguía siendo responsable a cargo del pueblo de Israel. O sea, aunque yo delegue atribuciones, no puedo delegar la responsabilidad que yo tengo. Porque al que delegué, yo soy responsable de él. Y si él comete un error, yo soy responsable. Y si la cadena sigue, yo sigo siendo responsable. Entonces Moshe seguía siendo responsable y él, por lo tanto, él tenía que colocar personas idóneas para juzgar al pueblo. Lo mismo con Dios. Aunque Dios haya delegado la administración, ¿cierto? De un gobierno, de los jueces, de los poderes de este mundo, no significa que Dios no gobierne sobre todos. Dios sigue gobernando sobre todos y su voluntad es la primera y la última. Se sigue haciendo en este mundo y lo que Dios permite o no permite, es Dios quien lo hace así. No podemos pensar que Dios no, gobierna a través de intermediarios. Dios gobierna directamente el mundo. Moshe gobernaba directamente Israel, aunque pusiera gente a su cargo. Él era el responsable del pueblo. ¿O es que acaso vemos en la Biblia que Dios le pidiera cuenta a esos jueces de 10 por lo que hacía la nación? ¿O si chismeaban, si hablaban mal, cierto, de Dios? No, hablaba con Moshe. Tu pueblo, le dice el Eterno. Y Moshe le dice, tu pueblo. ¿Vas a dejar tu pueblo? Tú eres Dios sobre todas las cosas. Este también es tu pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. De hecho, se fijan ahí cómo Moshe siempre em, requirió, cierto, de este argumento. Pero si este es el pueblo que tú lo sacaste de Egipto, ¿qué dirán las naciones si tú, ahora que ellos se portan de esta manera, los dejas morir en el desierto? ¿Qué dirán las naciones? ¿Qué dirá la gente? Este es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Primer mandamiento, ¿cierto? Yo soy el eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Cuando el pueblo estaba guiándose por otra ley moral, que no estaba bajo la ley moral de Dios, y hacían, ¿cierto? Y se iban en contra de su voluntad, el argumento siempre fue este. Pero si este es el pueblo que tú sacaste de Egipto. Si no están sometidos a tu ley, tendrás tú que tomar acciones con este pueblo. Pero ¿por qué lo vas a destruir acá? ¿Por qué no vas a tener misericordia y compasión? Si tú lo sacaste, o sea, en tu voluntad, tu decisión fue esta. Tú los tienes que redimir. Perdona a este pueblo. Entonces, si no lo haces, bórrame de tu libro, dice Moisés. Primer gran mandamiento dentro de los 10. Yo soy el Señor vuestro Dios. Saqué de la tierra de Egipto. O sea, no importa lo que hagan, lo que venga, cómo se comporten,
Yo me hago responsable como el que gobierna, ¿cierto? Como Dios el que gobierna el mundo. No a través de intermediarios, sino que yo soy responsable porque yo los tomé como pueblo, como mis hijos. Yo los tomé. Es la primera responsabilidad, ¿cierto? Y Dios gobierna directamente sobre aquello, ¿cierto? Que Él toma responsabilidad. No importa que haya un rey, que haya otro rey, que un profeta, otro profeta, un juez, otro juez, o que el pueblo haga esto o aquello, sigue siendo Él el que gobierna directamente, aunque esté el rey babilónico subyugando al reino de Israel, no importa. Aunque hoy día esté Netanyahu, o esté, ¿cómo se llama? El Benny Gantz, quien sea que esté, yo soy el cierto vuestro Dios que saqué de la tierra de Egipto. Dios no gobierna por intermediarios. Además, cuando uno piensa que los intermediarios poseen poder independiente de Dios, inmediatamente perdemos el libre albedrío y nos convertimos en un juguete o una víctima de la fuerza una fuerza que no podemos controlar o que ellas nos quieren controlar. Cuando uno piensa que la gente tiene más poder que Dios o que los intermediarios tienen un poder independiente del asignado por Dios, perdemos libre albedrío. Y esto es cuando la gente, por ejemplo, se ve gobernada por malas personas y dice, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios permitió que ese gobernante estuviera ahí. Una forma u otra. Si Dios no gobernara, no pondría o no permitiría que eso ocurriese. Entonces, cuando la gente cree que ese poder es independiente al de Dios, o esa parte del de Dios, perdemos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida. Lamentablemente es cierto cuando hay personas que son autócratas o que gobiernan sobre otros, precisamente es lo que ocurría con el pueblo de Israel en Egipto. Faraón que los gobernaba y los esclavizaba, y que les hacía creer que él tenía poder absoluto sobre ellos, y que no eran libres, de ninguna manera, ni físicamente ni mentalmente. Y los gobernaba por la fuerza o el poder. Si nosotros creemos que hay alguien que puede tener esa fuerza, independiente de que Dios se la haya designado, en ese momento perdemos nuestra capacidad de decidir, de elegir y creemos que somos presos de aquello. Pero cuando no nos doblegamos, ¿cierto?, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en cómo nosotros nos regimos en este mundo, por alguien que esté por sobre nosotros, y si nosotros siempre somos capaces de decidir o elegir nuestras acciones, independiente de quién esté por sobre nosotros, pues no somos esclavos, ni seremos esclavos. Aunque tengamos grilletes de esclavos, no seremos esclavos. Pero si creemos que esa persona tiene poder absoluto e independiente de Dios, perdemos nuestra capacidad de lucha, de resistirnos. Porque hay una ley superior y hay una moral superior a todo, sobre todo sobre los malos gobernantes. Hay una ley superior. No tenemos por qué ceñirnos, ¿cierto?, ante la crueldad o ante la esclavitud. Sin libre albedrío no hay responsabilidad tampoco por las acciones del hombre, de la mujer, ¿cierto? Y no hay posibilidad de recompensa o castigo. Si no existiese libre albedrío, no hay responsabilidad, ¿cierto?, de nadie, ni hay recompensa ni castigo. Y si alguien objetara que Dios supervisa sobre todas las cosas, eh, es decir, que Dios hay cosas que no está gobernando sobre ellas. ¿Y dónde está Dios?, dice la gente. Como si Dios no estuviera sobre todas las cosas nos parecerían desiguales, injustas, personas que nos parecerían castigadas innecesariamente, otras recompensadas innecesariamente, injustamente. Bueno, la Torá nos advierte rápidamente que la causa, ¿cierto?, pueden ser, por ejemplo, pecados de los progenitores anteriores. Dice, Dios tiene a la vista el pecado, tercera y cuarta generación.
de los hijos a los padres. Es decir, hay consecuencias que no abarcan una generación inmediata. A veces uno ve algo injusto, pero uno no ve lo que hay atrás. Hay gente que vive vida miserable porque eligió, ellos y sus antepasados eligieron vida miserable o eligieron gobernantes con caminos miserables. Y nos parecen caminos miserables. ¿Y dónde está Dios ante esto? Pero la gente ya escogió desde antes muchas veces. O alguien se apropió o gobernó sobre otros de una manera cruel y la gente no fue capaz de levantarse en algún momento y decir basta. Pero si creemos que Dios no gobierna sobre todo, o que hay gobernantes que se saltan esta línea del gobierno de Dios, perdemos nuestra capacidad de decidir o de la libertad que hemos ganado. O generalmente nos parece que el mundo se llena de desigualdad, de injusticia, y Dios no está en ninguna parte del mundo. Cuando objetamos que Dios supervise sobre todo, esto pasa. ¿Ok? Dios es la única fuerza, en este sentido, a la cual tenemos que tener en cuenta. Debemos dirigir todos nuestros pensamientos y acciones hacia Él. Esto nos deja en una buena posición de cara a los 10 mandamientos, pero no nos deja fuera de peligro. El Eterno conocía la influencia de los pueblos de alrededor, donde vivían los israelitas, y la fuerte creencia en Dios no impidió que las personas siguieran manipulando la voluntad de Dios misma, o creyendo que Dios nos supervisa sobre una u otra cosa. De ahí viene, ¿cierto?, el segundo mandamiento, que tiene que ver con no tener otros dioses delante o ajenos de mí. No pueden creer en otra fuerza. Atribuirle a Dios toda la gloria y toda la honra es parte de atribuirle a Dios toda la supervisión y el gobierno de este mundo. Nada hay fuera de Él. Si Dios lo permite, lo permitió. Si consideramos que todo es injusto en este mundo, bueno, Dios es injusto. Hay injusticia, eso es un hecho. Pero no implica que Dios sea injusto, ¿cierto? Que haya injusticia no implica que Dios sea injusto, sino que las acciones de las personas no se han alineado, ¿cierto? A Dios. Y la gente busca otra fuerza para salirse del amparo de Dios. La gente intenta recurrir a otros dioses o a otros nombres, porque dice no tendrás otros nombres, ¿cierto? También. No recurrirá a los nombres de otros dioses. La gente recurre a otros dioses, a otros nombres, para hacer que Dios cumpla sus propios deseos. Por lo tanto, dice también, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, para manipularlo, ¿cierto? Conforme a tus propios deseos. Las prohibiciones, ¿cierto?, de juramentos falsos y vanos también tienen que ver con esto. Manipular, ¿cierto? ¿Qué cosa? La justicia. Manipular la justicia a mi antojo. Yo levanto un testigo falso, ¿para qué? Para que me beneficie a mí la justicia. Cuando eso no es justicia. La gente manipula, ¿cierto?, la justicia o la vida, ¿cierto?, conforme a sus deseos. Por eso, ojo, ¿cierto?, usar el nombre de Dios en vano. El testimonio fiel de Dios, de este mundo, o su nombre, o nuestras acciones en vano. Bueno, la Torá nos refuerza esta idea, ¿cierto? Algunos creen que podemos ver que el mundo como si existiera un acto de creación y donde Dios no tiene un papel activo en esta vida. Por lo tanto, el cuarto mandamiento es dar, ¿cierto?, el Shabbat. El Shabbat es importante porque nos declara que Dios creó los cielos y la tierra. Recuerda, guarda este día. Dios creó los cielos y la tierra. Dios tiene un continuo papel en este mundo. Dios sigue supervisando este mundo. Dios no se ha ido de este mundo. Existe acá. Él gobierna sobre todo. Y luego el mandamiento de honrar a los padres y a las madres tiene un efecto similar. Hay un orden. Dios creó las cosas. Estaban desordenadas, pero les puso un orden. Y un sistema a este mundo. Y los padres, ¿cierto?, ordenan la vida de los hijos. Le dan un sistema y le dan subsistencia. Si un bebé no tuviera
la guianza, ¿cierto?, de una madre o de un padre, morirían. Un niño muere si lo deja solo, no puede sobrevivir. Entonces nos mira también, o sea, nos llevan a mirar a que aquellos que nos dieron la vida, que están inmediatamente al lado de nosotros, fueron los que causaron mi vida. Es decir, hay un rastro de causalidad. Y si uno sigue ese rastro, el padre de mi padre y la madre de mi madre y la madre de mi madre, fue esta y esta otra. Y eso nos lleva de vuelta a Dios. En algún momento de Dios venimos. Hay una causalidad. Algo nos causó. Honrar a los padres también apunta a la progresión del orden. Todos los caminos, ¿cierto?, conducen hacia la voluntad de Dios. Si nos encaminamos en la voluntad de los padres, también alcanzamos cierta recompensa. Una vez que entendemos esto en este mundo, entendemos también que una sociedad no puede ser caos, violencia y conflicto. La naturaleza de Dios exige un mundo en orden, cohesión social. Y había algunos que creían, y hasta el día de hoy, ¿no?, que la mejor manera de lograr este orden y cohesión social es borrando todas las diferencias entre las personas, entre los hombres, ¿cierto?, y las mujeres, es decir, entre todos los seres, para que todos vivan en una absoluta igualdad entre sí. O sea, hay quienes, ¿cierto?, queriendo, anhelando, ¿cierto?, un orden y una cohesión social, dicen que la forma es erradicar toda desigualdad, toda diferencia entre las personas, para que todos vivan en una absoluta igualdad. Pero esto es ajeno, ¿cierto?, y contra natura, ¿cierto?, contra la naturaleza de cómo Dios creó a las personas. Y de hecho, ni siquiera hay que reconocer que Dios creó a las personas para darse cuenta que somos todos diferentes. Y generalmente estos sistemas, ¿cierto?, no perduran. Por ejemplo, en un sistema de absoluta igualdad, un sistema de esclavitud, donde todos son esclavos y todos son iguales. Porque la única forma en que todos puedan ser iguales es que sean todos de la misma condición. Pero si alguien pretende en su libertad tener otra condición de vida, no podría ser igual al resto. Por lo tanto, la gente que pretende usar cierto su raciocinio para vivir libremente, que fue la condición en que Dios nos creó, no podría querer o pretender vivir en una condición de extrema igualdad ante el resto, porque no se puede conseguir. No fuimos creados iguales ni con las mismas capacidades. Esto es una utopía, ¿cierto? Parecería que todos tendríamos que ser iguales en la misma condición de nacimiento, de mentalidad, y todos pensar exactamente igual. Pero eso no existe en este mundo. Quizás una condición así podría darse en un pequeño grupo de personas que pretendan, ¿cierto?, o tengan un mismo fin o finalidad, que compartan quizás muchas cosas. Podría darse, pero aún así hay fricciones entre las personas. Por lo tanto, un régimen así podría llevar, ¿cierto?, a una esclavitud, una ausencia de libertad. Pero esto es ajeno, ¿cierto?, a las condiciones humanas. Estos sistemas generalmente no perduran mucho tiempo. Debemos aprender, ¿cierto? Y aprendemos de la escritura que hay que aceptar la riqueza, el talento y que el poder incluso no están distribuidos equitativamente en este mundo. No todos tienen la misma riqueza, ni todos tienen la misma capacidad de generar o buscar o conseguir riqueza, ¿cierto? Y tampoco de buscar el poder. Hay gente que es más fuerte que otras, o hay gente que tiene un talento extremadamente mejor al talento de otros. Por lo tanto, no hay una distribución igual de esto en el mundo. Al contrario, nosotros vemos qué cosa en la Biblia. Cuando leemos Proverbio, Eclesiastés, que la riqueza y la pobreza son cíclicas. Hay veces donde los ricos
Un año son extremadamente ricos, pero la generación siguiente empobrece y lo pierde todo. Y hay una generación extremadamente pobre que la siguiente generación a lo mejor se convierte en una generación rica. La vida es un ciclo, no es un continuo donde siempre todos van a ser iguales o van a tener la misma condición. Hoy día podría tenerlo todo, el día de mañana perderlo todo. La vida no es un continuo, la vida es cíclica y hay fases en este mundo. Por lo tanto, pretender que todos vivieran en la misma fase es una utopía irreal. Obviamente, hay formas, ¿cierto?, de acercarse a una mejor condición de equidad, ¿cierto?, de igualdad entre las personas. Por eso la Torah también establece mecanismos para esto, ¿cierto? Ayudar a los pobres, hacer justicia. Se le llama, ¿cierto?, a la ayuda a los pobres justicia en la Torah. Bueno, pero intentar implantar, ¿cierto?, o imponer esto es difícil en la vida. Aceptamos que este mundo tiene ciclos. ¿Por qué? Porque creemos que si eso ocurre es porque Dios tiene gobierno sobre todo. Si Dios no gobernara sobre todo, sería injusto que algunos tuvieran y otros no tuvieran. O tuvieran poder y otros no tuvieran poder. Pero como creemos que Dios gobierna inmediatamente todas las cosas y no por intermediario, o no hay nada fuera de Él, tenemos que reconocer que entonces Dios tendrá su razón para que un día algunos sean muy pobres y otros sean muy ricos. O que en algún momento los poderosos estén en una situación extrema y al otro día decaigan. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger los límites, las fronteras, para que, en el fondo, en nuestra sociedad, ninguna persona pueda entrometerse de alguna forma, ¿cierto?, que deslegitime la condición de otra persona. O sea, que no haya una discriminación ante la situación de otra persona. Si otra persona tiene una condición diferente o obtuvo algo más o algo menos, no hay que discriminarlo. Entonces la ley dice, la Torá, no favorecerá ni al pobre en el juicio ni al rico en el juicio. O sea, ni porque uno tenga dinero, ni porque el otro no tiene dinero, entonces, y como el otro tiene mucho, favorezcamos al que tiene poco. ¿No? No se puede hacer esto, tiene que haber una justicia para todos, que brinde, ¿cierto?, la condición de igualdad. Entonces, se necesita establecer esas fronteras, esos límites, para que lo que una persona tenga o no pueda ejercerlo, tener derecho sobre ello. Esto se llama propiedad legítima de una persona, la propiedad de una persona. Hay que respetar la propiedad del otro. Por lo tanto, la Torá, a continuación, en los 10 mandamientos, ¿qué nos prohíbe? Robar a otros. No hurtarás, dice, no robarás. 10 mandamientos. No cometerás adulterio, que es una forma de robo también. Recordemos que en la Torá el matrimonio, ¿cierto?, es un pacto, una condición, una sociedad, es como una empresa. Hasta el día de hoy, ¿no? Donde habiendo, ¿cierto?, un pacto, una sociedad, viene otra persona y aprovecha parte, digamos, de la riqueza de esa sociedad, se la lleva para otra persona. O sea, es como que yo tuviese una empresa y saco fondos de la empresa para gastarlo en otras cosas, en cosas mías. Estoy haciendo, ¿cierto?, un robo. Algo similar sería en esta condición de la ley, un adulterio. Entonces, de todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Y el respeto de la propiedad de otros, o sea, que la Torá prohíba robar a otros, cometer adulterio y también el robo extremo que es el asesinato. Matar a otra persona, robarle su vida. O sea, el respeto, ¿cierto?, por la libertad de las personas. Y yo respetar la libertad de otro y su condición. Respetar que el otro tenga cierto derecho a poseer lo que posee. No cuestionar a Dios por esto, sino decir, bueno, la vida es cíclica. Hoy día, estos que gobiernan sobre todo el mundo piensan que tienen siempre su recompensa. Por eso creemos en Dios y que Dios recompensa
aquellos que le aman y castigará a aquellos que no le siguen o son injustos en esta vida, ¿cierto? Y nos cuestionamos en este sentido que no se deba robar a otro, ni la posesión de otro, ni la vida de otra persona. Es decir, respetamos vida. Así es que, ¿cierto? Los 10 enunciados extienden la prohibición incluso de dañar a otro y de testificar contra otra persona falsamente. Porque al haber un falso testimonio, como dice los 10 mandamientos, no, ¿cierto? No prestarás un testimonio falso. Al acusar a otro causamos daño. Dañamos, ¿cierto?, la reputación y la propiedad de otra persona, porque yo puedo levantar un falso testimonio para quitarle a otro lo que tiene. Y todo esto causa daño. Por lo tanto, concluye estos Aseret Adibrot, las 10 enunciados, con una exhortación contra los celos, que es la razón por la que las personas son propensas también a dañar a otros, creyendo que los demás poseen algo más que por derecho les pertenece. O que no les pertenece a ellos, sino que también me debería pertenecer a mí. La envidia, los celos, el resentimiento por lo que otro tiene. La Torá prohíbe absolutamente esto. No debe haber celo por lo que otro tiene, ni causar daño, ni estamos legitimados para causar daño a otro, para quitarle lo que el otro tiene para nosotros hacer lo que queramos. O ya sea que queramos hacer una buena obra. No es que él tiene mucho, entonces le robo a él que tiene mucho para darle a otro. Eso sí en contra de la Torah. Por lo tanto, ¿cierto? Los valores nos hablan los Aseret Adibro. 10 mandamientos hablan, ¿cierto? En pos de construir una sociedad, ¿cierto? Donde sepamos que Dios gobierna sobre todas las cosas y Dios está supervisándolo todo. No por ello no va a haber injusticia. No por ello no hay desigualdades. No por ello no hay diferentes condiciones en este mundo. Pero no por ello podemos ser injustos nosotros o nosotros procurar, ¿cierto?, ir en contra de los principios de que Dios gobierna todo, de que Dios permite nuestro libre albedrío, de que Dios permite que cada uno tenga lo suyo, ¿cierto? Y que cada uno nos respetemos unos a otros. No hay otra forma de construir una sociedad más justa, sino una sociedad libre, donde el pueblo sale de la esclavitud, donde todos tenían que construir ladrillos y cada vez más ladrillos. Pero aquí, ¿cierto? Algunos llegarían a una nación donde no levantarían nada. Incluso dice, van a llegar a una nación donde van a haber ciudades fortificadas, ustedes no van a plantar esas viñedos, no van a hacer esto y esto otro, pero cuidado, no vaya a hacer cosas que en su corazón vayan a pensar, por mi mano hice todo esto. No es así. Y esto es lo que pasa, ¿cierto?, en las sociedades muchas veces. Y en las siguientes generaciones, cuando viven en abundante prosperidad y miran todo alrededor, advertencia de Dios, ¿cierto?, en la escritura, no vaya a hacer cosa que diga yo hice todo esto, mis manos hicieron esto. Y hay generaciones que viven muchas veces ignorando, o mejor dicho, pensando que ellos hicieron toda la prosperidad o la vida, ¿cierto? O levantaron las grandes, ¿cierto?, edificaciones, o los viñedos, o las ciudades, ¿cierto?, que ven alrededor. Ah, mi mano hizo esto, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera. La Torah dice, cuidado, no vayas a pensar eso en tu corazón. No te vayas a ensoberbecer en tu corazón, ni vayas a pensar así, sino que yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Tu condición miserable, ¿cierto?, era de esclavo. Hoy día eres una persona libre, pero antes eras esclavo. No discrimines, por lo tanto, a otros. Ni piensas que las cosas se logran o que existen a tu alrededor son gratuitas o se hicieron porque sí. Cuidado, fuiste primero esclavo. La condición humana, ¿cierto?, es de violencia, es de caos. La condición humana, si no hubiese leyes, si no hubiese
ciertas condiciones, ¿cierto? Como lo hacer a Debrot, sería un caos este mundo. Cuidado, que Dios supervisa todas las cosas de la Torá. Y Dios quiere que nosotros nos respetemos y vivamos una mejor sociedad. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.